Tenía 7 años cuando dejé de escuchar sus voces juntas por la noche. Durante semanas, cada vez que la casa se quedaba en silencio, me preguntaba si era culpa mía. Si aquella vez que rompí el jarrón, o aquella tarde que saqué un mal examen, o aquella mañana que les grité que los odiaba, había sido la gota que colmó el vaso. Nadie me dijo que no era así. Nadie me dijo nada. Y en ese silencio construí mi propia versión de la historia. Una versión en la que yo era el responsable de que mi familia se rompiera. Eso es lo que viven millones de niños cada año. No el divorcio en sí, el silencio que viene con él. En España se producen más de 90.000 separaciones y divorcios al año, según el Instituto Nacional de Estadística. En la mayoría de ellos hay hijos menores implicados. Y en la mayoría de ellos, los padres, desbordados por su propio dolor, cometen el mismo error sin saberlo. No explicarle al niño lo que está pasando. No por maldad, por miedo, por no saber cómo, por creer, equivocadamente, que los niños no se enteran o que es mejor protegerles de la verdad. El instinto de protección se convierte, sin quererlo, en el mayor daño. Porque los niños no necesitan que les protejan de la realidad, necesitan que les ayuden a entenderla. Cuando un niño no recibe información sobre lo que está pasando en su familia, no se queda en blanco, construye. Con los fragmentos que escucha detrás de las puertas, con los cambios de humor que detecta en sus padres, con las llamadas telefónicas que se interrumpen cuando él entra en la habitación. Y con esa arquitectura hecha de retazos, construye una narrativa del mundo que puede ser profundamente inexacta y profundamente dañina. El investigador Alan Shore, de la Universidad de California, Los Ángeles, ha documentado cómo la incertidumbre sostenida activa de forma crónica el sistema de estrés infantil, con efectos medibles sobre el desarrollo del córtex prefrontal y la regulación emocional. La incertidumbre no protege, destruye en silencio. Hay algo que los investigadores repiten una y otra vez y que los padres casi nunca saben. Los niños menores de 8 años, de forma casi universal, creen que el divorcio de sus padres es culpa suya. No lo dicen, pero lo piensan con una convicción aplastante. Su pensamiento egocéntrico, completamente normal a esa edad, les lleva a buscar su propia responsabilidad en todo lo que ocurre a su alrededor. Si papá se ha ido, algo hice yo. Si mamá llora, algo fallé yo. La investigadora Judith Wallerstein, de la Universidad de California, realizó el estudio longitudinal más largo sobre hijos de divorciados, 25 años de seguimiento, y encontró este patrón de culpa silenciosa en la gran mayoría de los niños que no habían recibido una explicación clara y explícita de lo ocurrido. Esa culpa, si no se nombra y se desmonta, puede acompañar al niño durante décadas. Hay algo que los hijos de padres divorciados sienten casi universalmente y que muy pocos adultos comprenden en su verdadera dimensión: la lealtad dividida. Ese estado permanente de tensión en el que cualquier muestra de afecto hacia uno de los padres se siente como una traición al otro. Reír con papá cuando mamá está triste, pasarlo bien en casa de mamá cuando papá está solo. Esos momentos de alegría, que deberían ser simples, se convierten para muchos niños en fuente de culpa y ansiedad. Y cuando un padre habla mal del otro delante del hijo, le está pidiendo que elija, que tome partido, que sea leal a uno en detrimento del otro. Y eso, para un niño que es literalmente mitad de cada uno de sus padres, es una forma de pedirle que se traicione a sí mismo. El psicólogo Richard Warshak, de la Universidad de Texas, documentó que este patrón es uno de los predictores más sólidos de problemas emocionales graves en la edad adulta. Hay un perfil de hijo de padres divorciados que los terapeutas reconocen inmediatamente. El niño que se convirtió en el adulto de la familia, que consolaba a su madre cuando lloraba, que se aseguraba de que su padre comiera cuando estaba deprimido, que aprendió a leer el estado emocional de los adultos con una precisión que no debería tener ningún niño. Ese niño no está bien, está sobreviviendo. Ha sacrificado su infancia para gestionar el dolor de los adultos que debían cuidarle a él. Y ese sacrificio, invisible para muchos, deja una huella profunda en su forma de relacionarse con el mundo. Dificultad para establecer límites, tendencia al rol de cuidador, ansiedad crónica ante las necesidades emocionales de los demás.
Los niños no preguntan lo que realmente quieren saber. No preguntan porque tienen miedo de la respuesta, porque no quieren añadir más peso a unos padres que ya parecen desbordados, porque han aprendido, con esa intuición devastadora que tienen los niños, que hay preguntas que los adultos no pueden o no quieren responder. Y en ese espacio entre lo que quieren saber y lo que se atreven a preguntar, crece algo que puede acompañarles durante décadas. Hubo noches en que lloraron solos porque no querían añadir más peso a lo que ya cargabais. Había preguntas que nunca hicieron porque tenían miedo de lo que podían desencadenar. Y había una convicción silenciosa, aplastante, de que de alguna forma todo aquello era culpa suya. La psicóloga infantil Penélope Leach identificó las 3 cosas que un niño necesita escuchar de forma clara y repetida cuando sus padres se separan. Primera, esto no es culpa tuya. Segunda, los dos te seguimos queriendo exactamente igual. Tercera, siempre tendrás un lugar seguro con cada uno de nosotros. Estas 3 frases, dichas con calma y repetidas en el tiempo, no eliminan el dolor, pero construyen el andamiaje emocional que el niño necesita para atravesarlo sin romperse. No hace falta una conversación perfecta, hace falta una conversación honesta, adaptada a su edad, donde el niño sienta que se le ve y se le escucha. No existe un guión perfecto para explicar un divorcio, pero sí existen formas mejores y peores de hacerlo. Los niños de 2 a 5 años necesitan información muy concreta y mucha repetición tranquilizadora. ¿Dónde van a dormir? ¿Cuándo van a ver a cada padre? Los de 6 a 8 necesitan respuestas honestas a sus preguntas, pero sin detalles innecesarios. Los de 9 a 12 están preparados para conversaciones más completas, siempre que se respete su ritmo. Los adolescentes necesitan sentir que se les trata como personas capaces de entender, pero también necesitan que no se les convierta en confidentes emocionales de sus padres. En todas las edades, el mensaje central es el mismo. Esto no es culpa tuya, y los dos os seguís teniendo. Hay un patrón que aparece con frecuencia en familias en proceso de divorcio y que los investigadores identifican como especialmente dañino: usar al hijo como intermediario entre los dos padres. Dile a tu padre que... Pregúntale a tu madre si... Ese niño, que ya está gestionando su propio dolor y su propia confusión, se convierte en el canal de comunicación de 2 adultos que no son capaces de hablarse directamente. La carga emocional de ese rol puede ser devastadora. ¿Y las consecuencias? Dificultad para establecer límites, tendencia al rol de cuidador, ansiedad crónica, pueden perdurar décadas. El investigador Robert Emery, de la Universidad de Virginia, demostró que lo que mejor predice el bienestar emocional de un hijo de padres divorciados no es con quién vive, sino la calidad de la relación con ambos progenitores y el nivel de conflicto al que está expuesto. La investigadora Janet Johnston documentó que la exposición continuada al conflicto entre los dos progenitores es uno de los factores de riesgo más graves para el desarrollo emocional de los hijos, por encima incluso de la pobreza o la pérdida de un progenitor. Un divorcio bien gestionado puede ser mucho menos dañino que un matrimonio sostenido en el conflicto crónico. La investigadora Mavis Hetherington, tras 20 años estudiando familias divorciadas, llegó a una conclusión esperanzadora. La mayoría de los niños se adaptan. No sin dolor, no sin cicatrices, pero se adaptan. Y los factores que más predicen esa adaptación positiva son claros. Tener al menos un adulto que les vea y les escuche. Un entorno predecible, rutinas claras y 2 padres que, aunque ya no vivan juntos, siguen siendo capaces de priorizar el bienestar de sus hijos por encima de su propio conflicto. La estructura familiar no determina el bienestar de un niño. Lo determina la calidad del amor y la seguridad que esa estructura es capaz de ofrecerle. Si los hijos pudieran escribirles una carta a sus padres en el momento del divorcio, los investigadores que han trabajado con estos niños durante décadas saben más o menos lo que dirían. No os pido que sigáis juntos si no podéis. Os pido que me expliquéis lo que está pasando con palabras que yo pueda entender. Os pido que no me pidáis que elija.
Os pido que cuando habléis del otro, recordéis que ese otro es la mitad de lo que soy yo. Os pido que me dejéis ser niño, aunque vosotros estéis sufriendo. Y os pido que me digáis una y otra vez que esto no es culpa mía. Décadas después, cuando los hijos de padres divorciados hablan de su infancia, hay algo que aparece una y otra vez en los estudios cualitativos. No recuerdan tanto el divorcio en sí, recuerdan cómo se sintieron durante el proceso, si se sintieron vistos o ignorados, si alguien les explicó lo que pasaba, o si tuvieron que construir su propia versión con los fragmentos que escuchaban. Y recuerdan, con una precisión que sorprende, si hubo un adulto que les dijo, mirándoles a los ojos, esto no es culpa tuya, y los dos te seguimos queriendo igual. Esas palabras, simples y enormes a la vez, son las que más aparecen en los recuerdos de quienes atravesaron bien el proceso. Hay una narrativa cultural que presenta el divorcio como una tragedia inevitable para los hijos. La ciencia matiza esa narrativa con datos. Lo que determina cómo un niño atraviesa el divorcio de sus padres no es el divorcio en sí, es lo que los adultos deciden hacer con él. Un divorcio gestionado con honestidad, con respeto mutuo, con los hijos en el centro de cada decisión, puede dejar cicatrices mucho menores que un matrimonio sostenido en el conflicto crónico. Y buscar ayuda psicológica durante el proceso no es un signo de fracaso. Es uno de los actos de amor más grandes y más valientes que un padre o una madre puede hacer por sus hijos. Si mientras escuchas esto estás pensando en un divorcio pasado, en conversaciones que no se tuvieron, en palabras que no se dijeron, en un niño que cargó más de lo que debería, escucha esto con atención. No es tarde. Una conversación honesta, aunque llegue años después, puede deshacer nudos que tu hijo lleva dentro desde la infancia. Decirle hoy lo que tendría que haberse dicho antes no borra el pasado, pero construye algo nuevo encima de él. El amor que tienes por él es real, y ese amor, expresado con honestidad y con las palabras correctas, tiene el poder de reparar lo que el tiempo y el silencio dañaron. Si este vídeo te ha tocado de cerca, si has reconocido en él algo de tu propia historia o la de tu hijo, danos un me gusta. Es la forma más sencilla de que llegue a otras familias que también lo necesitan. Cuéntanos en los comentarios cómo lo viviste tú, como hijo, como padre, como madre. ¿Qué necesitabas escuchar y nadie te dijo? ¿O qué fue lo que más te ayudó a atravesarlo? Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y si quieres seguir acompañándonos en este camino de entender a nuestros hijos un poco mejor cada día, suscríbete. Aquí seguiremos, contigo.